Albina, Vale, pues cuando queráis, pues bienvenidos a todos una vez más a la plataforma de formación continuada. Hoy nos acompaña la doctora Albina Polianskaya, residente del Hospital Trueta, y nos va a hablar de los aneurismas y pseudoaneurismas viscerales desde el punto del radiólogo intervencionista, como parte del curso de radiología esencial. Pues si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en el chat general, lo comentaremos al final de la sesión y cuando quieras, Albina, puedes compartir la pantalla. Un momento. Ahí abajo puedes poner Share Screen. Perfecto. Ahora está. Buen día, estimados compañeros. Soy radióloga del Hospital Josep Trueta del segundo año y hoy vamos a hablar sobre aneurismas y pseudoaneurismas viscerales desde el punto de vista de radiólogo intervencionista. Y antes de nada, me gustaría agradecer a mis compañeros de servicio de radiología intervencionista del Hospital Josep Trueta que me ayudaron a preparar esta sesión y resolver las dudas relacionadas con el tema. Primero haremos introducción, daremos la definición de aneurismas y pseudoaneurismas, después hablaremos sobre su etiología y epidemiología, a continuación haremos un repaso de anatomía vascular y de herramientas diagnósticas posibles y luego pasaremos al tratamiento endovascular hablando sobre las indicaciones y descripción de técnicas más utilizadas. En general, aneurismas y pseudoaneurismas viscerales representan una patología poco frecuente, pero importante debido al curso clínico potencialmente letal en caso de rotura. Esta entidad fue descrita hace 200 años y los informes de casos iniciales consistieron en intervenciones urgentes cuyo diagnóstico se realizó post-mortem. El primer caso exitoso de reparación de un aneurisma micótico de arteria mesentérica superior se comunicó por De Beke en 1953 y la primera gran serie de casos fue publicada en los años 80. Respecto a la definición, los aneurismas verdaderos comprometen las tres capas de la arteria, íntima, media y adventicia, mientras que los pseudoaneurismas suelen ser el resultado de una rotura de íntima y media o de todas las tres capas vasculares. Entonces, habitualmente los aneurismas tienen paredes más gruesas, bordes más lisos que los pseudoaneurismas y también pueden tener calcificaciones parietales. Los aneurismas, por su morfología, se clasifican en fusiformes, con ensanchamiento circunferencial de la arteria, o saculares, con evaginación localizada de la pared arterial. Respecto a la morfología, no se ha establecido relación con la etiología o el riesgo de rotura, sin embargo, existe una influencia al tratamiento. Ahora hablaremos sobre la etiología. Etiología más frecuente de aneurismas incluye aterosclerosis, enfermedades vasculares del colágeno y displasia fibromuscular. Existen causas específicas para aneurismas, por ejemplo, de arteria esplénica, que incluyen multiparidad, hipertensión portal y estado post-trasplante. Habitualmente, si los aneurismas superan 2 centímetros, tienen más riesgo de rotura. Hablando sobre pseudoaneurismas, su etiología principal es distinta. Incluye traumatismo, cirugía, otras intervenciones iatrogénicas, así como condiciones infecciosas o inflamatorias. Pseudoaneurismas tienen alto riesgo de rotura independientemente de su tamaño. Y complicaciones de aneurismas y pseudoaneurismas incluyen rotura con hemorragia, opresión de estructuras adyacentes si son grandes y además trombosis en caso de aneurismas y sobreinfección en caso de pseudoaneurismas. Si vemos múltiples aneurismas viscerales, deberíamos también pensar sobre una serie de patologías más raras que incluyen neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 u otros trastornos del tejido conectivo, periarteritis nodosa, enfermedad de Behçet, entre otros. Y ahora haremos un recuerdo anatómico de principales arterias viscerales abdominales.
Circulación esplánquica incluye tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Todos son ramas de aorta abdominal. El tronco celíaco es una rama más proximal que se desprende de la cara anterior de la aorta abdominal, inmediatamente por debajo del hiato aórtico, y en mayoría de los casos el tronco celíaco se divide en tres ramas: arteria gástrica izquierda, que dirige hacia el estómago, arteria hepática común hacia el hígado y arteria esplénica. La arteria hepática común después se divide en dos ramas: arteria hepática propia y arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia, cuando llega al hilo hepático, se divide en derecha e izquierda, que dan las arterias segmentarias para irrigación del hígado. Arteria hepática derecha da origen a la arteria cística que dirige a la vesícula biliar. La arteria gastroduodenal sigue el trayecto inicial de arteria hepática común y emite tres ramas: arteria gastroepiploica derecha, pintada aquí, las ramas supraduodenales y las ramas retroduodenales. La arteria esplénica se dirige horizontalmente hacia el vaso por encima del páncreas y a nivel del hilo esplénico emite la arteria gastroepiploica izquierda, que en el espesor del aumento mayor anastomosa con la gastroepiploica derecha y dibuja el arco mayor del estómago. Existe una red de colaterales intraabdominales que es importante conocer a la hora de planificación del tratamiento. Colaterales entre arteria mesentérica superior y tronco celíaco incluyen arcadas pancreático-duodenales y el arco de Buchler. Arcadas pancreático-duodenales comunican las arterias pancreático-duodenales superiores, provenientes de arteria gastroduodenal, y arterias pancreático-duodenales inferiores, provenientes de arteria mesentérica superior. Arco de Buchler, pintado aquí, comunica arteria mesentérica superior con tronco celíaco o alguna de sus ramas, y aparece pocas veces, solo en el 2% de las arteriografías, y es un vestigio de la anastomosis longitudinal ventral embrionaria de los vasos intestinales primitivos. Colaterales entre arteria mesentérica superior y inferior incluyen arcada de Riolano, con recorrido más medial, y arteria marginal o arteria de Drummond, ubicada más lateralmente. Ahora hablaremos sobre etimología de aneurismas y pseudoaneurismas. Según los resultados de la autopsia, la incidencia global en la población adulta de aneurismas viscerales oscila entre 0,1 y 2% y alcanza el 10% en población anciana. Entonces es una patología poco común. Sin embargo, el uso generalizado del ATAC ha aumentado el diagnóstico incidental de aneurismas asintomáticos. Cuando se complican con rotura, tienen una tasa de mortalidad elevada, entre el 25 y 70%. Y respecto a la frecuencia, las aneurismas de arteria esplénica abarcan la mayoría de los casos documentados y corresponden al 60% de los casos. Después siguen aneurismas de arteria hepática, que corresponden al 20%, y en tercer lugar, aneurismas de arteria mesentérica superior, el 7% de los casos. Otros tipos de localización son menos comunes. Como herramientas diagnósticas disponemos de estudio ecodoppler, angioTAC, reconstrucciones 3D triplanares y angiografía por sustracción digital. El estudio ecográfico permite detectar sobre todo los aneurismas situados en los órganos sólidos, como hígado, vaso, riñones. En el estudio Doppler color, estas lesiones muestran una apariencia característica debido al flujo turbulento en el saco aneurismático que se llama signo de yin-yang. Sin embargo, esta técnica es operador dependiente y los aneurismas pequeños pueden pasarse por alto o mal visualizado. Otra prueba que aporta más información es tomografía computerizada en fase arterial y venosa. Contraste llena el saco con atenuación paralela a la arteria principal adyacente en ambas fases, y dependiendo de la extensión de la trombosis, el saco puede presentar zonas de baja atenuación. También con esta prueba se puede visualizar la rotura como extravasación de contraste. AngioTAC permite crear roadmap para la intervención y realizar después control postquirúrgico. AngioTAC con reconstrucciones triplanares 3D permite comprender mejor la anatomía 3D y visualizar todas las ramas colaterales. Y por fin, angiografía por sustracción digital
Es un gold estándar, se utiliza cuando se planifica la intervención y permite identificar la ubicación del aneurisma, fuente de sangrado, presencia de circulación colateral, etc. Ahora repasamos algunas características típicas de los aneurismas viscerales más comunes, empezando con el aneurisma de arteria esplénica. Es la primera causa de aneurisma abdominal no traumático. Los 95% de los casos son solitarios y asintomáticos. Y los aneurismas esplénicos son 4 veces más frecuentes en mujeres y se asocian claramente con la multiparidad con posible rotura durante el tercer trimestre, que se asocia a alta mortalidad materna y fetal. Otros factores de riesgo de rotura incluyen tamaño a partir de 2 centímetros, esplenomegalia, hipertensión portal, trasplante hepático y pancreatitis. Y aquí un caso de varón de 38 años con pancreatitis aguda, melena y esta lesión, aneurisma de arteria esplénica detectada mediante TAC con contraste. Ahora pasamos a descripción de pseudoaneurisma de arteria esplénica. Sus causas incluyen traumatismo, pancreatitis o infección de la pared arterial. Presentación típica es con dolor y tiene alto riesgo de rotura sin tratamiento, como cualquier otro pseudoaneurisma. Aquí es un caso clínico de nuestro hospital de varón de 20 años con traumatismo esplénico grado 4 según la clasificación de AST y múltiples pseudoaneurismas esplénicas postraumáticas. Se realizaron embolización con combinación de Wells y Glubrand diluido con lipidol, con buen resultado final en angiografía de control. Aneurismas hepáticos. Es el segundo tipo más común, suponen el 20% de los aneurismas viscerales y son más frecuentes en los hombres. Edad, la presentación típica es alrededor de 60 años. La mayoría son ateroscleróticos, pero hay etiología micótica en pacientes con endocarditis. Manifiestan en el tercio de los casos con triada de Kienke, que incluye dolor epigástrico, hemofilia y ictericia obstructiva. Y aquí un caso de varón de 68 años con dolor abdominal crónico y aneurisma de origen aterosclerótico de arteria hepática común. Pseudoaneurisma de arteria hepática, el segundo tipo más frecuente, es consecuencia de traumatismo cerrado penetrante, complicaciones del trasplante del hígado o colocación de catéter biliar. La incidencia de este tipo de patología ha aumentado con el aumento de los procedimientos biliares percutáneos y paroscópicos, así como el uso del ATAC en el contexto de politrauma. Tienen alto riesgo de rotura sin tratamiento. Y aquí un caso de pseudoaneurisma de arteria hepática detectada mediante ecografía de control en un paciente con trasplante hepático. Muestra una apariencia característica en estudio ecográfico, como lesión completamente hipoecoica, y en estudio doble color, debido al flujo turbulento, tiene este aspecto. En la TAC, en fase arterial, se aprecia intenso realce arterial del saco aneurismático y aquí una imagen post-embolización con Wells, cuando el saco se vuelve completamente hipodenso. Ahora hablaremos sobre aneurisma de arteria mesentérica superior. Es el tercer tipo más común, corresponde al 7% de los casos. La etiología más frecuente es infecciosa. Es peligroso debido a la alta incidencia de complicaciones intestinales isquémicos. La mayoría de este tipo de aneurismas aparecen en los primeros 5 centímetros de arteria mesentérica superior, es decir, son bastante proximales, y hasta el 90% son sintomáticos, con dolor abdominal significativo y progresivo. Los aneurismas no clasificados parecen tener el mayor riesgo de rotura y debido a alta incidencia de complicaciones de rotura y complicaciones distintas, la reparación de este tipo de aneurismas es esencial independientemente de su tamaño. Y aquí un caso de aneurisma de arteria mesentérica superior tratada con combinación de stent no cubierto y Wells. Los pseudoaneurismas de arteria mesentérica superior son generalmente asociados con la inflamación por pancreatitis y autodigestión de la pared arterial o erosión por presión. También pueden ser postraumáticos. Casi todos los pseudoaneurismas de arteria mesentérica superior se asocian a síntomas con dolor abdominal progresivo y posible sangrado. Tasa de mortalidad igualmente es elevada, alcanza 37% en caso de rotura. Y aquí un caso de mujer con pseudoaneurisma de arteria mesentérica superior secundaria a pancreatitis necrotizante que fue tratada con Wells.
Se observa en la primera imagen hipercaptante polilobulada dependiente de arteria mesentérica superior, localizada en el interior de un área de necrosis encapsulada. Fue secundaria pancreatitis necrotizante y vemos buen resultado final después de embolización con POLS. Los aneurismas de arteria renal no consideran aneurismas clásicos de la arteria visceral, pero implican suministro vascular a un sistema de órganos abdominales clave. Su incidencia oscila entre 1 y 10% y distribución es equitativa por género. Edad de presentación es de 50 a 61 años. La mayoría de este tipo de aneurismas son saculares y se detectan de manera incidental. Más comúnmente afectan una rama de primer orden de la arteria renal principal. Sin embargo, según la clasificación de Rumbaugh, se distinguen tres tipos de los aneurismas de arteria renal. Tipo 1 surge del tronco principal, tipo 2 suele estar situado en la bifurcación arterial proximal extrarrenal y tipo 3 surge de las ramas distales. Y aquí un caso de aneurisma renal, Rumbaugh 2, tratada con stent no cubierto y pues eso ha permitido preservar máximo posible de parénquima renal. Los pseudoaneurismas renales son habitualmente consecuencia de traumatismo penetrante, incluyendo las causas iatrogénicas. Y aquí un caso clínico de nuestro hospital de una mujer de 57 años con aparición de pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa post-nefrectomía parcial. En angiografía por sustracción digital se observa que en polo inferior del riñón izquierdo hay esta imagen polilobulada y también se observa opacificación precoz de la vena renal izquierda en relación con fístula arteriovenosa. Fue realizada embolización con POLS y en angiografía de control observamos correcta exclusión del pseudoaneurisma y desaparición de imagen de fístula arteriovenosa. Ahora pasamos a las indicaciones al tratamiento. En enero de este año, la Sociedad Europea de Radiología Cardiovascular e Intervencionista ha publicado nuevas guías clínicas para el tratamiento de aneurismas y pseudoaneurismas viscerales en función de tamaño de lesión, tasa de crecimiento, los síntomas asociados y el posible estado de embarazo. Según este documento, se recomienda tratamiento de todos los aneurismas de arteria gástrica y gastrodiploica, de arteria cólica, mesentérica superior, pancreático duodenal y gastroduodenal. También hay que tratar todos los aneurismas detectados en las mujeres de edad fértil por alto riesgo de ruptura durante el embarazo, así como todos los aneurismas sintomáticos o con crecimiento rápido, es decir, de más de 5 milímetros por año. Los aneurismas asintomáticos de arteria hepática, tronco celíaco, arteria esplénica y arteria renal, también de arterias regionales e ileales, se recomienda tratar si superan 2 centímetros. También se recomienda reparación de todos los pseudoaneurismas, independiente de localización o tamaño, por alto riesgo de rotura en cualquier caso. Y ahora pasamos a la descripción de distintas opciones de tratamiento endovascular y de algunas consideraciones técnicas. A lo largo de las últimas 2 décadas, la reparación endovascular se ha convertido cada vez en el tratamiento de primera línea. Los beneficios inmediatos asociados con la intervención endovascular incluyen estancia hospitalaria más corta y una recuperación más rápida. También los pacientes con múltiples comorbilidades que impiden el tratamiento quirúrgico abierto pueden beneficiarse de estas técnicas mínimamente invasivas. La terapia endovascular se puede realizar con varias técnicas distintas. Habitualmente el procedimiento comienza con un acceso arterial femoral con introducción mediante técnica de Seldinger de un catéter guía. Catéter guía está compuesto por un catéter base que proporciona soporte para un microcatéter más pequeño y un microguía que permite cateterizar supraselectivamente la arteria diana. Técnicas endovasculares más utilizadas incluyen sac packing, con colocación de cues dentro del saco de aneurisma o pseudoaneurisma, técnica de sándwich con oclusión del vaso
distalmente al cuello, proximalmente al cuello, habitualmente mediante COLS. También uso de agentes oclusivos que se liberan el flujo sanguíneo mediante la punción directa percutánea o mediante acceso endovascular. Otra técnica es colocación de un stent cubierto a través del cuello de aneurisma y también uso de stents no cubiertos con colocación de COLS a su través dentro del saco, que se llama Stent Assisted Cold Embolization. Ahora vamos a repasar cada de estas técnicas. Para sac packing se usan COLS de liberación controlada. Esta técnica se prefiere utilizar en caso de aneurismas saculares con cuello estrecho. Eso permite retener las espirales de COLS dentro del saco, manteniendo la permeabilidad del vaso principal. Para esta técnica, los parámetros de coagulación deberían ser conservados, porque si son alterados pueden prolongar la trombosis. El riesgo de esta técnica principal está relacionado con ruptura secundaria del saco. Por esta razón, no se recomienda uso de esta técnica en caso de los pseudoaneurismas. Y aquí un ejemplo, paciente con aneurisma de arteria hepática derecha tratada mediante esta técnica. Sac packing fue posible por capacidad de acceder al aneurisma por microcatéter y porque tenía forma sacular con un cuello estrecho. Otra técnica muy utilizada se llama técnica de sándwich o aislamiento. En este caso se realiza oclusión distal y proximal al cuello. Permite bloquear la arteria eferente y aferente. Se utiliza en los escenarios en los que el flujo colateral podría refluir hacia la lesión si solo se ocluye un segmento del vaso. También, claro, que se puede utilizar esta técnica cuando podemos ocluir arteria madre sin riesgo de isquemia para el órgano por tener buena irrigación colateral. Aquí un caso de varón de 36 años con pancreatitis crónica, hemorragia digestiva alta, tenía pseudoaneurisma de la arteria gastroduodenal que fue embolizada con COLS mediante técnica sándwich. Se utilizó técnica sándwich ya que el pseudoaneurisma surgía del tronco principal de arteria gastroduodenal y tenía riesgo de recidiva por relleno retrógrado. Otra técnica es utilización de stents cubiertos. Se usan en casos seleccionados. Su ventaja es preservación del flujo sanguíneo progresivo, pero son limitados por dispositivos de liberación relativamente grandes y rígidos. Entonces, no son ideales para navegar por las ramas viscerales secundarias y terciarias. También existe riesgo de oclusión de flujo hacia las ramas laterales del vaso diana. Para elegir bien el stent hay que medir el diámetro de arteria y evitar sobredimensionamiento de la endoprótesis. Sin embargo, se ha demostrado que stents cubiertos son seguros en las ramas viscerales importantes. Y aquí es un caso de aneurisma de arteria hepática común. En angiografía diagnóstica muestra una extravasación del contraste sugestivo de rotura y a continuación observamos liberación de un stent cubierto autoexpandible con correcta exclusión del aneurisma en angiografía de control. Y aquí un caso clínico de nuestro hospital de varón de 60 años con panarteritis mesentérica, tenía pseudoaneurisma del tronco común celíaco mesentérico detectado en un estudio angiotac de control. A la derecha, la angiografía por sustracción digital con visualización de pseudoaneurisma antes de la intervención. Como vemos, tenía localización bastante proximal y salida cercana de las arterias iliunales e ileales. Se realizó colocación de un stent cubierto. En la serie angiográfica de control vemos persistencia de pseudoaneurisma aquí. Por esta razón se decide alargar el stent distalmente colocando otro stent cubierto en su interior. En la última imagen observamos correcto landing distal con preservación de las arterias iliunales e ileales y exclusión de pseudoaneurisma de la circulación. Otra técnica que podemos utilizar para preservación de permeabilidad de la arteria principal de la que depende el aneurisma es colocación de COLS asistida por stent no cubierto. Se recomienda para los aneurismas y pseudoaneurismas con cuello ancho que tienen mayor tendencia a la migración de material embólico. Consiste esta técnica en colocación de un stent no cubierto con posición de COLS a su través dentro del saco. Y aquí en un caso clínico de
de aneurisma saccular con cuello bastante ancho, que dependía del tronco principal de arteria mesentérica superior y fue tratada con combinación de POLS y stent no cubierto. Otra técnica bastante similar, que se llama embolización con QELS asistida con balón, también se usa para los aneurismas y pseudoaneurismas con cuello ancho, con riesgo de migración de material embólico. Es bastante similar, pero en esta situación primero se infla el balón dentro del vaso y después a través del balón sí que coloca material embólico. A continuación se desinfla el balón y se retira del vaso. Se utiliza esta técnica si la arteria principal es expandible y permite evitar que las espirales de Coles se protruyan hacia la luz vascular. Y aquí angiografía selectiva que muestra un aneurisma de arteria renal tipo 2 con cuello ancho. Se ha realizado modelación con balón del cuello y a continuación relleno del saco aneurismático con QELS y angiografía de control con correcta exclusión del pseudoaneurisma y preservación de parénquima renal. Otra técnica bastante avanzada es uso de Flow Diverting Stent. Es un stent multicapa que reduce la velocidad del flujo en el saco del aneurisma, promoviendo la trombosis y manteniendo un flujo lineal dentro de la arteria principal, así como dentro de cualquier rama que surja del aneurisma o pseudoaneurisma. Su indicación original fue tratamiento de aneurismas intracraneales, pero últimamente se ha demostrado que es una técnica ideal para algunos aneurismas viscerales con múltiples ramas laterales y anatomías difíciles. Y aquí un caso de aneurisma de arteria hepática propia que afectaba el origen de la arteria gastroduodenal y fue tratada mediante Flow Diverting Stent con correcto resultado final. Entre los agentes líquidos que se utilizan para el tratamiento de los aneurismas y pseudoaneurismas viscerales, probablemente lo más utilizado es el glue o cianocrilato de N-butilo. Es un agente embólico líquido permanente que se polimeriza cuando entra en contacto con los aniones presentes en sangre. Se mezcla con lipidol, que proporciona soporte para glue y radiopacificación de la solución, y también permite cambiar la tasa de polimerización. Si el lipidol se mezcla con glue en proporción 1:1, se utiliza para vasos con altos índices de flujo sanguíneo. Si se mezcla en proporción 2:1 o 3:1, se usa para vasos con índices de flujo sanguíneo más lentos. También se utiliza dextrosa al 5%, que permite lavar el catéter antes y después de la administración del glue y previene su polimerización dentro del catéter. Para esta técnica, el radiólogo intervencionista debería tener mucha experiencia por posibles complicaciones graves que pueden ocurrir, como por ejemplo embolización no selectiva, atrapamiento o fragmentación del catéter. Y también hay que recordar que esta técnica es útil en caso de alteraciones de coagulación o, por ejemplo, arterias tortuosas, cuando es difícil llegar al cuello del aneurisma de manera supraselectiva. Y aquí un caso clínico de varón de 65 años de nuestro hospital, séptico, inmunodeprimido, con tuberculosis miliar no bacilífera y gran pseudoaneurisma de arteria esplénica detectado en angioTAC de abdomen como hallazgo incidental. Primero fue realizada embolización con QELS de una rama eferente y después complemento de embolización con mezcla de lipidol y glubran de la rama aferente y del saco del pseudoaneurisma. Aquí en angiografía de sustracción digital de control observamos correcto resultado final con exclusión del pseudoaneurisma de la circulación. También hay otra técnica que se llama tratamiento percutáneo. Se utiliza poco, pero también es un variante. Es posible uso de esta técnica en caso de aneurismas o pseudoaneurismas viscerales superficiales y accesibles mediante vía percutánea. Esta técnica generalmente se realiza para unas pseudoaneurismas rodeadas por un órgano sólido. Habitualmente como agente embolizante se utiliza la trombina. Y aquí como ejemplo un caso de un paciente de 3 años que acude a urgencias por molestias abdominales epigástricas intermitentes en el contexto de pancreatitis crónica reagudizada, probablemente en relación con páncreas divisum. Y se ha demostrado pseudoaneurisma dependiente de la arteria hepática común localizada en el interior de pseudoquiste. Se plantea la inyección percutánea de trombina en quirófano bajo anestesia general.
Y por control ecográfico se realiza punción percutánea introduciendo la aguja hacia el fondo del saco, alejado del cuello del pseudoaneurisma. Eso permite evitar migración de agente embolizante hacia la circulación hepática. Y en las imágenes de control por ecodoppler y angiotac se confirma trombosis completa del pseudoaneurisma con ausencia del flujo en su interior. Y ahora repasamos brevemente las técnicas endovasculares principales de las que hemos hablado. En caso de aneurismas con cuello estrecho, se puede utilizar técnica de sac packing, con oclusión directa del saco de aneurismático mediante COELS. También se puede utilizar colocación de stent cubierto a través del cuello o inyección percutánea de trombina si la lesión es superficial y rodeada por órgano sólido. Recordamos que técnica de sac packing actualmente no se recomienda para tratamiento de pseudoaneurismas por alto riesgo de rotura de las paredes. Si aneurisma o pseudoaneurisma tiene un cuello ancho, se recomienda utilizar los stents cubiertos colocados a través del cuello, embolización con COELS asistida con stent no cubierto o con balón. Eso permite evitar migración o protrusión de COELS hacia arteria madre y conservar su permeabilidad con flujo lineal. Aneurismas fusiformes se puede tratar con colocación de stent cubierto o combinación de varios agentes, por ejemplo, combinación de agentes líquidos, si arteria madre es prescindible, se puede abrirla, o, por ejemplo, utilización de COES como tal. Aneurismas complejos con múltiples vasos colaterales o localizadas en bifurcaciones vasculares, se recomienda tratar con embolización asistida con stent no cubierto, con COELS, o también uso de dispositivos como stents divertidores de flujo para preservar la permeabilización de los vasos que salen dentro del saco aneurismático. Y como conclusión, todos los pseudoaneurismas de las arterias viscerales deben tratarse debido a la alta mortalidad en los casos de rotura. El abordaje endovascular es el método preferido en la mayoría de los casos, pero también se puede utilizar técnicas percutáneas para las situaciones específicas. Y la técnica y los agentes elegidos varían según el tamaño del aneurisma o pseudoaneurisma, su cuello, localización, tipo de vaso principal, presencia o ausencia de colaterales, así como la preferencia individual y la experiencia del radiólogo intervencionista. Muchas gracias por su atención. Estamos terminando y pues estoy dispuesta a contestar a las preguntas. Muchas gracias, Albina. Parece que tengo un poco de tos, que es que estoy con una bronquitis. Nada, eso, muchas gracias, excelente presentación. Y nada, solo comentarte que, bueno, que has hecho un muy buen repaso, que lo importante es diferenciar lo que es un pseudoneurisma de un aneurisma. Y yo como quería comentar un poquito el tema de la sesión, así un poquito en general, quería comentar bueno, que a la hora del tratamiento depende mucho dónde esté localizado el aneurisma o el pseudoaneurisma. Depende del órgano que vayamos a tratar. Es decir, no es lo mismo tratar un aneurisma renal que un aneurisma esplénico, sobre todo por la colateralidad que tiene distal ese órgano, ¿vale? A la hora de decir un tratamiento. Y luego la otra cosa es siempre tener un poco como las herramientas para las complicaciones, ¿vale? Es súper importante antes de meterte en un pseudoaneurisma o en un aneurisma, por lo menos saber la medida de la arteria principal, ¿vale? Por si hay que correr y hay que poner un balón oclusivo para poder pensar, ¿vale? Entonces, antes de embolizar una arteria gorda, pues hepática, esplénica, renal, saber cuánto mide esa arteria, yo lo veo importante. Entonces ya tienes un balón preparado por si pasa algo. Siempre puede pasar, siempre se puede romper mientras estás tratando. Y entonces el balón te da tiempo a pensar cómo lo vas a solucionar, ¿vale? O que haga un poco de hemostasia, porque el paciente se puede caer bastante rápido. ¿Vale? Eso lo veo bastante importante, que la complicación principal es que se te rompa el pseudo o el aneurisma.
Y luego la otra es, tenemos un abanico muy grande de tratamientos en el cual vamos a poder decidir con qué, con qué materiales. Lo ideal es dominar todos los materiales, tanto líquidos como coils, como stents cubiertos, como stents. Ahora hay stents que son cubiertos que se dilatan a 5 milímetros o incluso a 8 dependiendo de lo que abras el balón. Entonces, tener todas las herramientas en el taller, pues van bien. ¿Vale? Y nada, no sé si, a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Eh, Joan Perelló nos pregunta, buenos días, Albina, ¿por qué los aneurismas tienen mayor riesgo de rotura durante el embarazo? Ah, vale, muchas gracias, Joan, por la pregunta. Es que sí que es una pregunta interesante. Lo que he entendido yo es que durante el embarazo existen ciertos cambios en vasculatura esplánquica, sobre todo aumenta probablemente el gasto cardíaco, volumen sanguíneo en general, pero también quizá el útero ejerce efecto masa y también hormonas cambian un poco la elasticidad de la pared vascular. Puede ser que por eso. Pero lo que he notado yo es que en las últimas guías han cambiado esta recomendación del tratamiento, que actualmente se recomienda tratamiento en todas las mujeres de edad fértil, porque todos los aneurismas, como dicen, tienen riesgo de rotura en el tercer trimestre o en el embarazo y igualmente durante el parto. Y antes fue recomendado este tratamiento solo en caso de aneurismas esplénicos y renales. Entonces, probablemente hay más evidencia que estos cambios en embarazo son más prominentes en el caso de todos los aneurismas. A ver si hay algunos estudios nuevos sobre eso, pero te digo que eso es un cambio brutal y pues la evidencia no es tan obvia porque en el caso de las mujeres hay más riesgo de rotura. A ver, Diego, si sabes algo más. No, sí, súper, es básicamente eso, ¿no? El momento del parto es un valsalva muy, muy grande que puede provocar básicamente la rotura de un aneurisma. Y Joan Perelló también te pregunta, dice, ¿el Amplatzer se puede utilizar en algún caso para el tratamiento de los aneurismas o pseudos viscerales? Oh, sí, también es una buena pregunta. Gracias, Joan. Sí, sí, es una herramienta que también se puede utilizar. Claro que es dispositivo bastante caro, pero tiene, claro, ventaja que es muy bien controlado. Cuando se desprende, se ocluye el vaso por completo. Como yo he entendido, sí que se utiliza, pero en ningún caso para ejemplo típico no he encontrado. Como yo he entendido, se usa para los casos muy seleccionados y si se puede, prefieren sustituirlo por múltiples coils, aunque sean muchos, por el coste sobre todo. Pero a ver si son aneurismos, o sea, de aneurismas gigantescos, probablemente uso de Amplatzer es más coste efectivo que poner, por ejemplo, múltiples coils combinados con glue o con otro dispositivo. Pero creo que sí que se utiliza Amplatzer igualmente, ¿no? Bueno, un poquito el Unplatcher te condiciona a meter el introductor, tienes que tener muy bien, tienes que pasar con el introductor distalmente al aneurisma para poder desplegarlo en pullback. Probablemente prefieres ir con un microcatéter y con, y con- Hombre, buenos días. Y, Y nada, y luego ahora han inventado los microplugs que podían hacer como un poco el efecto sándwich. Y también si el pseudo es terminal, pues también podría ser un Amplatzer. Depende también, es una herramienta más. También hay los médicos que estén más cómodos, es una herramienta más, ¿vale? Y bueno, no sé si el doctor Mariano Magallanes quiere hacer algún comentario. Mira, sí, yo por supuesto también agradezco a Albina que hizo un repaso muy bueno y actualización de puesta al día de aneurisma, pseudoaneurisma. Yo, sobre todo para los más jóvenes, porque los experimentados ya esto a lo mejor no les valga, pero para los más jóvenes, tener en cuenta que lo que decía Albina, lo comentaba recién, el pseudoaneurisma es una lesión que no tiene pared o que tiene una lámina de pared adventicial y hay que tener, lo comentaba yo al comienzo, una vez que se identifica hay que tratar de taparlo. No es lo mismo, creo, ahí
ya sería para otra discusión. No es lo mismo que sea un pseudo infeccioso que traumático, porque creo que todos hemos tratado o conocemos los pseudoaneurismas de las punciones femorales que se hacen muchas veces por la mala compresión o por el motivo que sea, y es muy fácil de tratarlo, está escrito con compresión. Nosotros le solemos poner trombina y quedan muy bien, y lo hacemos con total confianza y lo controlamos y queda muy bien. Pero yo ya no le pondría trombina, por ejemplo, a un pseudoaneurisma infeccioso, porque sabemos que hay una infección de todo el tejido que está alrededor, y eso uno puede taparlo y después la infección puede seguir dañando el tejido, y eso a lo mejor puede volver a abrirse y romperse. Entonces, hay que hacer, yo creo, alguna salvedad ahí. Si es un pseudoaneurisma infeccioso, hay que intentar tapar la arteria que lo lleva o excluirlo con una stent, como has comentado, Albina, aquí, un stent recubierto en lo posible, o tapar la arteria adelante y atrás, como dicen, front y backdoor, porque eso sí que es, creo que es importante que los que se inician en esto lo tengan claro. Ya distintos son los otros aneurismas, como dijo Albina, hay muchas formas de tratarlos. También lo dijo Albina, lo refuerzo aquí, por eso al pseudo no se le recomienda ponerle coils adentro, por lo mismo, por el mismo motivo de que se puede romper. Bueno, eso, tener muy claro que un pseudoaneurisma es una lesión que en cualquier momento se termina de romper. Entonces hay que tratar de excluirlo, y si es infeccioso, intentar excluirlo completamente de la circulación. Y si es traumático, la opción de trombina o glue dentro del pseudo creo que es muy válida. Eso como aporte de años de trabajo. Muchas gracias, Mariano. Sí, es súper importante, ¿no? Sobre todo en los pseudos viscerales, tapar de arteria sana, arteria sana. Tapar solo el pseudo te arriesgas a que, bueno, si es un sangrado contenido o se le queda una fina capa, por mucho que le pongas coils o glue dentro del pseudo, lo más seguro es que vuelva a sangrar. No necesitas tapar de arteria sana para, para poder, ya sea comunicando con un stent de arteria sana sana o con técnica sandwich o con un backdoor de coils y después acompañar con glue o con squid o con onyx o, bueno, tener todas las herramientas posibles. Bueno, pues muchas gracias, Albina. Si quieres damos paso al doctor Pineda para finalizar la sesión. Muchas gracias, Diego. Para finalizar, agradecerte a ti tu participación, también a Mariano, y felicitar a Albina por su excelente revisión, ¿no? Ha sido una revisión fantástica de las diferentes técnicas, como nos ha ilustrado perfectamente cuando debemos tratar con coils y cuando utilizar la técnica del sándwich en caso de circulación colateral, en caso de aneurismas complejos, pues estas nuevas técnicas que hay del flow diverting stent, o apoyarse la colocación de stent con balón, o a la colocación de coils con el balón y stent, etcétera, etcétera. Cada aneurisma, en función de la localización, tamaño y cuello, como decíais, pues hay que tomar una decisión personalizada y hay que conocer todas las técnicas. Sobre todo también, como decía Diego, muy interesante tener en cuenta que cualquier tratamiento de aneurisma o pseudoaneurisma se puede complicar, y hay que, antes de iniciar el procedimiento, tener en cuenta la posible complicación, ¿no? Y por otro lado, y muy interesante la disquisición que hacía Mariano, ¿no? El concepto de pseudoaneurisma es que hay que tratarlo por el riesgo de rotura inmediata, porque no contempla todas las capas, ¿no? Esto es un concepto clásicamente muy claro y que todo el mundo conoce, ¿no? La diferencia entre aneurisma y pseudoaneurisma. Yo creo que donde está el problema es que cuando hacemos el diagnóstico por imagen, las capas del vaso tú no lo ves. Y al final, como habéis estado comentando, el hecho de diferenciar entre aneurisma y pseudoaneurisma muchas veces es puramente por la etiología o contexto clínico. Aunque el manejo es totalmente diferente, ¿no? Como habéis hablado. Y de esta definición anatómica no es la que a veces se utiliza a la hora de definirlo desde el punto de imagen, ¿no? En fin, es un tema que da para discusión, un tema muy interesante, y para acabar, pues esto, sobre todo, insisto en felicitar a Albina, que ha hecho una gran revisión, y dar las gracias a Mariano y Diego. No sé si queréis añadir algo más, No, vosotros. perfecto, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Yo, Albina. la última, chicos,
que a veces también para los más jóvenes esto, a veces no es posible hacer el tratamiento ideal que uno cree que merece ese pseudoaneurisma o aneurisma, y a veces toca, como también lo comentó Albina, hacer una inyección de glú más proximal para que vaya distal y tape, sobre todo aneurismas traumáticos, que puede ser una arteria que se dañó, pequeña que queda y no hay forma de llegar, o una arteria hepática que a veces uno cree que va a generar una isquemia del hígado y ya se ha visto que muchas veces haciendo una obstrucción de la arteria hepática puede salvar al paciente y no le genera tanto problema desde el punto de vista de la función, porque tiene la circulación portal. Bueno, que no todo es tan fácil, cada caso es muy particular y a veces lo ideal no se puede conseguir, por lo menos hay que tratar de salvar la vida al paciente con el menor daño posible. Ujú. Perfecto. Pues muy bien, pues con esto acabamos la sesión de hoy y os esperamos a todos en la sesión de mañana. Que paséis un buen día a todos. Que vaya bien. Chao. Que vaya bien. Gracias a Dios. Adiós.